Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Ezequiel capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 6. Yo le quiero invitar ahí que nos pongamos de pie un momentico, si le es fácil. Y vamos a leer, dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio del pueblo de Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, yo quiero invitarle a que tome asiento. Hoy he querido titular este tema El profeta y el pueblo. Y lo he querido titular así porque tanto hay a veces problemas en los profetas como en el pueblo. Y antes de entrar un poco más en la predicación, yo realmente este tema no pensaba predicarlo, no estaba como dentro de mi deseo, la idea era pasarlo de alto, pero cuando empecé a leerlo y a leerlo, empecé a pensar que esto tiene mucho que ver con lo que nos está pasando actualmente. Resulta, no sé si usted recuerda, pero cuando iba a iniciar el 2020 o terminando el 2019, a mí personalmente me llegaban muchas profecías de lo que iba a pasar en el 2020. Profecías cristianas, de pastores cristianos, de profetas cristianos, ¿cierto? Y dentro de esas profecías lo que se vaticinaba, creo que se dice así, era que iba a haber mucha prosperidad y que nos iba a ir súper bien. Estuve buscando esas profecías para tratar de encontrarlas, pero ya como que las bajaron de internet, ya no están allí, ya no las pude encontrar. Solamente pude encontrar esto y me encontré la siguiente frase. Resulta que Estados Unidos es un país donde la profecía abunda impresionantemente, es exageradamente lo que abunda la profecía. Y frente a Trump hay muchas cosas que se han dicho proféticamente, muchísimas cosas. Y dentro de eso hay un profeta llamado Johnson, de apellido Johnson, y él tiene una página donde él escribe todas sus profecías, donde constantemente le está haciendo sus profecías. Y escribe esto el año pasado, dice, el año pasado estuvo lleno, o sea, él escribió este año esto, el año pasado estuvo lleno de profecías que no salieron bien. Cuando el coronavirus arrasó por Estados Unidos en la primavera, varios profetas declararon en público que iba a menguar para Pesach, es como un mes hebreo. Cindy Jacobs, una de las profetas más influyentes de Estados Unidos, encabezó un día mundial de oraciones para contener el virus en marzo. Y para el otoño, tantos profetas prominentes se habían equivocado en sus predicciones sobre la reelección de Trump que las disculpas y las recriminaciones ahora son parte de una crisis dentro del movimiento. La reacción violenta ante la disculpa de Johnson fue inmediata. En Facebook, Johnson denunció que había recibido múltiples amenazas de muerte y miles de correos electrónicos de cristianos que le decían las cosas más crueles y vulgares que haya escuchado hacia mi familia y ministerio. Asimismo señaló que había perdido el financiamiento de donadores que lo acusaron de ser un cobarde, vendido y traidor ante el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empecé a recordar todo esto, yo empecé a mirar este texto bíblico y yo dije, pues yo creo que nos va a tocar predicar de este texto bíblico. Entonces, por eso he querido como ocuparme
de hoy hablar acerca, primeramente vamos a hablar de los profetas y luego vamos a hablar del pueblo. ¿Ok? ¿Qué es un profeta? Básicamente en la Biblia hay 3 términos para hablar de profeta, pero el profeta del que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Hay 3 términos, 2 de ellos significan vidente, pero hay un término que significa profeta específicamente y significa uno que habla en nombre de otro. O sea, básicamente eso es lo que significa el término profeta. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. En este caso, ¿cierto? La tarea del profeta es escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios le da y transmitirlo, ¿cierto? Pero por ende, tenemos que tener clara la función del profeta. El profeta no es más que un mensajero. Y como mensajero, su responsabilidad es escuchar con mucha atención el mensaje que Dios le transmite para él poder transmitirlo de una forma correcta, de una forma adecuada. Listo, ahora yo quiero que usted vaya ahí en su Biblia a Ezequiel capítulo 13, ¿cierto? Y vamos primero a mirar un poco la vida del profeta. Si usted nota ahí en el capítulo, el título dice condenación de los falsos profetas. Y vamos a dividir este texto bíblico en 3 partes. La primera parte es del versículo 1 al versículo 8. Listo, vamos a ir inclusive creo que hasta el 9. Pero entonces vamos a mirar esa parte, esa primera parte. ¿Qué dice ahí en esa primera parte? Voy a leer rápidamente, no todo el texto, sino solamente unas partes. Dice ahí en el versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Eso es lo primero que vamos a observar. Ahí hay unos profetas que según el texto bíblico profetizan de su propio corazón. Y luego lo refuerza un poquito más abajo, dice, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Listo, entonces vamos a hablar un poquito primeramente de unos profetas que podemos llamar profetas mentirosos. Listo, los profetas mentirosos, ¿cuáles son? Los que tienen la característica de profetizar de su propio corazón y de su propio espíritu. Aunque son 2 palabras diferentes, en realidad vienen a hablar acerca de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Dios los llama insensatos. ¿Y por qué los llama insensatos? Porque son personas que son indecentes. ¿Y por qué son indecentes? Porque si la función de un profeta es hablar en nombre de otro, es una persona indecente y es una persona engañosa, insensata, cuando empieza a hablar no el mensaje que otro le dio, sino que empieza a hablar ¿qué? Lo que él mismo tiene en su corazón. Entonces es muy indecente, es muy irrespetuoso y es muy insensato que un profeta pretenda empezar a hablar cosas que Dios no le ha dicho que hable, sino cosas que simplemente tiene en su intención, en su pensamiento, en su inclinación. O sea, es lo que yo quiero decir, es lo que yo siento en mi corazón, es lo que yo pienso. Y por esa razón el profetizar es algo tan delicado. Mire, yo le quiero contar una historia de la cual yo no me siento orgullosa, ¿cierto? Pero uno muchas veces quiere dárselo de profeta. Y cuando yo tenía más o menos 18 años, estaba en la universidad, yo sé que el Señor a mí me ha dado don en esa área. Entonces, a veces eso hace que uno piense que uno sabe mucho. Y entonces resulta que estábamos en un grupo de oración en la universidad con mis compañeros de la universidad y empezamos a orar los unos por los otros y yo empecé a orar por un amigo mío y este amigo era de esos amigos que son ya, por decirlo así, de 25 años, o sea, más grandecito, ¿cierto? Gafufito, flaquito, así como ratoncito de laboratorio, no, de biblioteca, perdón, ratoncito de biblioteca, así come libros, así todo nerd, ¿cierto? Y entonces yo decía, ay, qué pesar, y nada que consigue novia, y nada que consigue novia. Y cuando yo empecé a orar por él, yo empecé a declararle, yo le dije, el Señor te va a dar una esposa, y va a ser una mujer de bendición para tu vida, y y yo le dije un montón de cosas. Bueno, eso se quedó así, oramos muy chévere, rico. Y 5 o 6 años después yo me lo vuelvo a encontrar en una reunión de egresados de la universidad. Me invitaron a esa reunión, yo no estaba en la universidad, no terminé la universidad, pero fui allá. Y cuando voy allá, vuelvo a encontrar al mismo muchacho, flaquito, gafufito, sin novia.
¿Cómo me sentía yo? Mire, cuando yo estaba orando por ese muchacho, yo sentía que lo que yo estaba diciendo no era de Dios. Pero yo sentía pesar en mi corazón. Mi deseo, mi pensamiento era que le encontrara una novia. Y entonces, ¿yo qué hice? Oré conforme a lo que estaba en mi intención, en mi pensamiento y en mi voluntad. Y muchas veces eso sucede con muchos profetas. Y muchas veces hoy, en medio de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, muchos profetas están profetizando cosas que traigan tranquilidad, que calmen el corazón. ¿Pero lo está diciendo Dios? Ahora, más allá de eso, sigue diciendo ahí en el versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Cuál es el problema de las personas que a veces profetizan de esa manera y no están pendientes de que sea lo que Dios les está diciendo, sino que es algo de su propio corazón? Que esas personas muchas veces están actuando como zorras. ¿Qué características tienen las zorras? Son animales solitarios que se encargan de dañar y de destruir, o que van en medio de lo que está ya destruido a acabar. Entonces, las zorras son animales dañinos, las zorras son animales que no están buscando el beneficio de nada, sino el beneficio de ellos mismos, no importa lo que tengan que dañar. Y seamos realistas. Mire, una de las cosas que a mí me impactaba cuando yo leía esto que les acabé de leer de internet, es que hoy en día la profecía y los profetas se están moviendo a nivel mundial y son personas que no pertenecen a una denominación, no pertenecen a una iglesia, sino que tienen un ministerio individual, tienen un ministerio personal, han montado páginas web y se están enriqueciendo. Se están enriqueciendo. Mire que dice que perdió donadores, donantes, y que lo insultaron porque se equivocó en las profecías que había dado. Están recibiendo donaciones y se están enriqueciendo de cuenta del pueblo. ¿Generando qué? Falsas expectativas, falsa seguridad, diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero con ese proceso, en hacer eso, hacen un problema muy grave. ¿Y cuál es el problema? Lo que dice el versículo 5, no suben las brechas. ¿Qué significa subir las brechas? Cuando un muro se está tarjando, cuando un muro se está abriendo, se está rompiendo, se está dañando, ¿qué es lo correcto si usted ve que se le está abriendo una tarjadura a un muro? Si usted ve que se está abriendo el muro, pues usted tiene que correr a mirar y a reparar el muro. ¿Para qué? Para que el muro no se acabe de ir, para que el muro no se acabe de partir. Pero estos profetas, al hacer esto, ven las brechas, ven que en la doctrina cristiana se están formando huecos, que en la doctrina cristiana se están formando vacíos, que en la doctrina cristiana está empezando a haber daños, porque se está viendo la profecía de una forma que no es correcta, no está bien centrada bíblicamente. Y entonces, ¿qué están haciendo con eso? En vez de cerrar las brechas, que están haciendo que el muro de la doctrina cristiana sea fuerte, están volviendo el cristianismo débil. Débil. Mire toda la gente que se levantó a insultar a este hombre, y mire toda la gente que vino a decir que era un mentiroso y un burlador del Espíritu Santo. ¿Dónde queda la fe de la gente que se acerca a estas personas? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado muchos ejemplos de personas que les han profetizado cosas que no tienen nada que ver con ellos. Y a mí me pasó. Y si fuera hacia eso, hoy estaría casada con una persona diferente, porque me profetizaron otro esposo. Entonces, iglesia, yo quiero ser claro en algo. La profecía existe, la profecía es real. Dios levantó profetas y ha levantado profetas y sigue levantando profetas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que discernir entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Porque hay mucha gente que está hablando muchas cosas que no necesariamente vienen de parte de Dios. Entonces, están abriendo brechas y no las están cerrando. Y en vez de, dice ahí, de edificar un muro para que la casa de Israel resista, lo que están haciendo es que la doctrina cristiana esté débil. Mire, dice que el pueblo y el profeta debería fortalecer una muralla
en la doctrina cristiana, para que cuando vengan problemas, para que cuando vengan dificultades, el cristiano como esté, firme. Pero al hacer esto, abren brechas y no permiten que esa muralla se forme firme. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mire lo que dice el versículo 5 al final: para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Por qué la iglesia hoy no está resistiendo firme los problemas que están llegando? ¿Por qué la iglesia cristiana hoy se está dispersando? ¿Por qué la iglesia cristiana, en vez de crecer más espiritualmente en medio de una pandemia, están dejando de congregarse? ¿Por qué la iglesia cristiana está prefiriendo congregarse de forma virtual en vez de seguir trabajando por su municipio para que el evangelio crezca en sus municipios y en sus ciudades? Porque las brechas han hecho que la muralla del cristianismo, la base y la doctrina cristiana, esté floja. Porque hoy hay gente que está en depresión, en angustia, en desesperación, cuando conocemos al Dios que tenemos y es un Dios vivo y nos sostiene. ¿Y por qué estamos así? Porque nos falta firmeza en nuestro cristianismo. Y esa firmeza, esa falta de firmeza ha venido debido a la doctrina que estamos recibiendo muchas veces a través de las personas que se han denominado profetas, que han dicho: es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Y entonces, en ese proceso de no hacer una brecha fuerte, por el contrario, dice en el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Y me impactó mucho eso, porque la palabra ver ahí significa seleccionar para mi uso. O sea, lo que ellos ven, que supuestamente Dios les revela, es seleccionado. Es que yo quiero ver es esto, esto y esto. Y lo que yo quiero profetizar es esto, esto y esto. Sí, tenemos que profetizar que Dios nos va a proteger. Sí, tenemos que profetizar porque Dios va a pelear por nosotros. Eso es verdad. Pero no tenemos que profetizar que van a venir circunstancias más difíciles. No tenemos que profetizar que estamos en los últimos tiempos. No tenemos que profetizar que es tiempo de que el pueblo se convierta y se arrepienta y vuelva a Dios. No tenemos que profetizar que es tiempo de que el cristiano se levante y empiece a evangelizar el mundo porque se está acabando el tiempo. Que deje de estar ocupado comprando casas, carros y cosas y se deje de entretener y se concentre más en evangelizar el mundo. Eso lo deberíamos estar profetizando. Porque eso también hace parte de la profecía que deberíamos dar. Eso hace parte de lo que Dios dijo que iba a suceder. Pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces es necesario que nosotros dejemos de seleccionar lo que vamos a profetizar, porque cuando estamos seleccionando lo que vamos a profetizar, lo que está sucediendo es que nos estamos predicando o estamos profetizando vanidad. ¿Y qué significa eso de profetizar vanidad? Cosas falsas, que lo que nos hacen es aliados del enemigo, no aliados de la obra de Dios, sino que terminamos diciendo es lo que el enemigo quiere que digamos, no lo que Dios quiere que digamos. ¿Y qué pasa con esto entonces? Dice ahí en el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, dicen algo que Dios, de su propio corazón, pero quiere que Dios lo respalde, como le pasó a nuestro personaje. Y el Señor dice, versículo 8, me levanto en contra de esos profetas. Eso es lo que está declarando Dios. ¿Queremos hoy escuchar profecía? Esa es la profecía que está declarando Dios en la palabra. Me levanto en contra de los profetas mentirosos que están predicando vanidad y que están predicando falsas cosas. Me levanto en contra de esos profetas. Dice aquí en el versículo 8 y en el versículo 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, no volverán a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto engañaron a mi pueblo, no van a entrar. Y eso es lo que está diciendo hoy Dios a las personas que están declarando proféticamente cosas que Dios no les ha dicho. Y es muy importante, iglesia, que nosotros analicemos la profecía que estemos escuchando,
porque hoy se mueven las redes sociales impresionante y llegan profecías por acá y profecías por acá. Es muy importante que discernamos qué es lo que estamos escuchando. Entonces, Dios está en contra de los profetas mentirosos, pero también Dios va a desbaratar los mensajes falsos que se están levantando. A partir del versículo 10 dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Cuál es el mensaje que estamos viendo en la mayoría de los profetas en este momento? Y por eso es que vuelvo y hago el énfasis, y por eso es que me fue llamado mi corazón a predicar sobre esto. ¿Qué es lo que están predicando la mayoría de los profetas en este momento? Que viene paz, que viene paz, que las cosas se van a mejorar, que las cosas van a estar bien, que es que lo que el Señor está haciendo es para abrir una nueva visión. Y mire, yo me puse a leer dentro de las profecías que leí y dice: el 2021 va a tener prosperidad, el cristiano va a entrar en negocios, va a ser empresario y va a gobernar, para que el pueblo que no conoce a Cristo se dé cuenta que Dios respalda a su obra y a sus hijos, y así crean en Cristo, y va a haber prosperidad. Y dicen en el 2021 es tiempo de evangelización, pero también es tiempo de prosperidad. Y yo dije: sí, yo le creo, es tiempo de evangelización, pero no es tiempo de prosperidad. No se vaticina prosperidad en este tiempo, porque Dios está obrando en sus últimos tiempos. Y en los últimos tiempos la palabra de Dios dice que Dios le va a dar rienda suelta a Satanás para que se mueva como le dé la gana. Eso dice la palabra de Dios, que va a tener unos años donde él va a tener todo el dominio. Eso dice la Biblia. Yo quiero que vaya por un momento a Jeremías capítulo 6, versículo 8. Y en Jeremías 6:8, que profetizó antes de Ezequiel, pero profetizó para los mismos sucesos que profetizó Ezequiel, dice en Jeremías 6:14, dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Capítulo 8, versículo 11, de mismo de Jeremías. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. 2 veces lo repitió Jeremías. Le dicen a mi pueblo que viene paz y no viene paz. Le dicen a mi pueblo con liviandad, suavemente, con su avena, que las cosas se van a poner mejor, y las cosas no se van a poner mejor. Y aquí está diciendo otra vez, de nuevo en el versículo 10, volviendo a Ezequiel: ustedes dicen paz, y al decir eso engañan a mi pueblo. Y la palabra engañar significa hacer desviar, hacer descarriar, extraviar. ¿Cuál es el problema? Que los creyentes le creen al profeta, que los creyentes le creen a los líderes religiosos. Claro, es que esa es su responsabilidad, creer a la palabra de los que los guían espiritualmente. Pero ¿cuál es el problema? Que si el profeta hace esto, desvía al pueblo, y el pueblo se desenfoca, y el pueblo se extravía, y el pueblo espera unas cosas que no van a llegar, y el pueblo no se prepara. Y cuando hacen eso, lo que dice el texto bíblico es que uno edificaba la pared, y aquí que otros lo recubrían con lodo. Vuelvo al ejemplo ahorita de las murallas. ¿Cómo es una muralla? Una muralla es una cosa tan fuerte que defiende una ciudad. Una muralla podía ser de este grosor, es decir, tenía un muro acá, había una casa y otro muro. Para poder entrar a la ciudad tenían que derrumbar todo esto. Y eran muros gruesos, así como esos de antes, de casa vieja, eso. Y esos muros gruesos, derrumbe este, pase la casa y derrumbe el otro, para que pueda sitiarlas, para que pueda invadir la ciudad. Esa es el muro de la doctrina, esa es la muralla de doctrina que nosotros, o que los profetas, como zorras, no están remendando y cerrando las brechas para que sean fuertes. Pero en cambio, como profetas, levantan paredes. ¿Y cómo es una pared?
delgada, mucho más fácil de tumbar que una muralla. Y eso es lo que están haciendo a través de las profecías falsas. Están haciendo que la doctrina cristiana sea como una pared, tan fácil de derrumbar. Pero para darle un poquito más de fuerza y hacerla ver un poquito más importante, más poderosa, la blanquean con cal, para que parezca una pared más imponente. Esa doctrina engañosa, que es esa pared que están trayendo los profetas falsos, la están pintando con apariencia de que es verdadera. La están pintando con apariencia de que es fuerte. Hablemos, por ejemplo, un poquito de eso. Por ejemplo, ahorita yo pensaba en algo y me voy a atrever a decir esto. Ustedes saben que yo soy muy fuerte en las cosas que digo. Pero dentro de todo lo profético y dentro de todo lo que yo leía cuando estaba estudiando para esta predicación, ya no en una parte de internet, sino en los comentarios bíblicos, leía lo siguiente. Por ejemplo, algo que establecieron, que es una doctrina no verdadera, no correcta, pero que se ha extendido en las iglesias, es el nombre de pastora. Eso no existe. Y el feminismo y el matriarcado y el empoderamiento de nosotras como mujeres hace que ese título sea muy peligroso a veces. Eso no lo inventamos nosotros, eso no es bíblico. Ay, no, es que la Biblia es muy machista, entonces los hombres, pues sí, qué bueno, los hombres, qué bueno. Pero nosotros vinimos y blanqueamos eso. Es que las pastoras también han estudiado, las pastoras también se han preparado, las pastoras, qué bueno, que nos bendigan dándonos un salario, gloria a Dios. Pero eso nos ha llevado a un punto en que ahora las pastoras pueden ser pastoras y no necesitan un pastor al lado y gobiernan solo la iglesia, y eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, ¿qué doctrina hemos nosotros recibido a través de falsos profetas y los hemos blanqueado para que parezcan muy buenas, para que parezcan muy correctas? ¿Qué hemos hecho nosotros en esas profecías? A veces nos hemos terminado aliando con personas que no deberíamos estar aliados. A veces hemos conseguido seguridad en cosas que no deberíamos tener esa seguridad. Y a veces hemos entrado a la iglesia cosas que no deberían haber entrado a la iglesia, porque los profetas han dicho que están correctas. Pero ¿cuál es el problema o cuál es la situación? Que a partir del versículo 11 dice que Dios va a desbaratar y a destruir esas paredes, va a destruir va a botarles esas cal con las que están ahí envueltos. Dios va a desbaratar. Entonces, no solamente Dios está en contra del profeta mentiroso, sino que además de eso está en contra del mensaje falso que el profeta mentiroso está trayendo y está diciendo: yo lo voy a desbaratar, yo lo voy a echar abajo, yo lo voy a derribar y voy a hacer, dice ahí en el versículo 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ellos y sabréis que yo soy Jehová. Él siempre firma esas palabras con sabréis que yo soy Jehová, porque Dios dijo, esos mensajes se van a desbaratar. Paz, paz, viene paz. Yo voy a desbaratar esos mensajes. Yo les voy a demostrar que no viene paz. Yo les voy a demostrar que están formando con liviandad a mi pueblo. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, iglesia, y se la quiero hacer con mucha sinceridad. Si hoy viniera una persona y tocara la puerta de su casa y le dijera, si usted sigue congregándose en la iglesia, le vamos a quitar a su hijo, ¿usted se mantendría en el cristianismo? Yo quiero que nos hagamos una pregunta. Si empezamos a perder todos nuestros bienes materiales, si tenemos que entrar en hambre, ¿usted va a seguir siendo un fiel cristiano? Yo le quiero hacer una pregunta. Si a usted le toca abandonar su trabajo y le toca ir a esconderse en una cueva para poder seguir cristiano, ¿usted se va a mantener en su cristianismo? ¿Estamos preparados para la persecución? ¿Estamos preparados para que nos sellen las iglesias? O la doctrina liviana que hemos estado recibiendo nos ha hecho personas que apenas venga una prueba, tiremos la toalla y neguemos nuestro cristianismo.
Esa es la pregunta. Y por eso Dios va a derribar el mensaje de viene paz y viene paz. Cuando no viene paz, lo que la Biblia dice es que va a haber tribulación. Y predicaba a mi esposo esta semana en Apocalipsis, donde decía, los van a echar a la cárcel y van a sufrir más. Yo quiero, mire, usted, de pronto, yo no estoy profetizando. Y si Dios nos trae tiempos de tranquilidad, gloria a Dios. Pero es mejor estar preparados. Es mejor estar preparados. Porque cuando uno se espera lo peor y viene lo bueno, wow. Pero cuando uno se espera lo bueno y viene lo peor, eso lo tira uno al piso. Es necesario que estemos preparados. Es necesario que entendamos. Porque aquí está diciendo, yo voy a destruir ese mensaje. Y termina diciendo en el versículo 16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Están profetizando algo que no hay. Y yo voy a derrumbar ese mensaje. Entonces, ya hemos hablado de dos cosas. Dios va en contra de los profetas mentirosos y Dios va a destruir el mensaje de los profetas mentirosos, que dicen que viene paz y no viene paz. Pero en tercer lugar, a partir del versículo 17, toca un tema todavía más fuerte. Y es que resulta que en el versículo 17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y ahora nos empieza a hablar de mujeres profetas. Pero resulta que estas mujeres profetas, más que profetas, parecen brujas. Miremos el versículo 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Mire, las vendas mágicas y los velos en la cabeza eran usados en prácticas de brujería. Pero ese no es el problema. Nosotros sabemos que hoy en día se maneja la brujería. Nosotros sabemos que todo eso se mueve y todo eso existe. El problema es cuando dentro del cristianismo entra conceptos de brujería. Y empezamos a ver, es que mire, la profecía a veces nos lleva a volvernos místicos. Y el misticismo a veces nos gusta entonces empezar a ver cosas, brujas y demonios por todas partes. Y yo vuelvo y les digo, iglesia, yo sé y creo en que todo ese mundo espiritual existe. Pero lo que no creo es que el cristianismo nunca en la vida ha usado amuletos. Una venda mágica y un velo mágico son amuletos. El cristianismo nunca en la vida ha usado amuletos. Ay, esto para el contra de no sé qué. Ay, esto me lo pongo para, esto lo pongo en la puerta para esto. Eso no lo usa el cristianismo. Sin embargo, a nosotros a veces nos han llevado en el cristianismo a pensar que los amuletos son correctos o que dice una doctrina por ahí donde le ponen a usted el agüita de Jerusalén, el aceitico de Jerusalén, pase por aquí porque este es el camino que... Hay una doctrina cristiana que hace eso. Hay doctrinas cristianas donde usted tiene que poner el velo, aunque la falda esté aquí y el escote aquí, pero póngase el velo. Y nos llevan a un misticismo, nos llevan a creer en un montón de amuletos, a creer en un montón de cosas. En estos días escuchaba a una profeta bastante reconocida, hablando de una forma de Isaías, cuando se habla de la incubación. Y ella hablaba de una forma que esos eran más términos de brujería que de cristianismo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que las personas creen, no, es que se incubó la enfermedad. Es que la maldad del hombre llevó a que se le incubara un cáncer por aquí. A veces hay cosas ahí y entonces se ve como una telaraña que está envolviendo ese órgano y por eso es que le está dando cáncer.
por Dios, o sea, hay unas cosas que... ¿Y por qué les estoy tocando esos ejemplos? Porque eso está en el cristianismo en este momento actual. Escuchar predicadores que son denominados profetas en este momento a nivel internacional y son de aquí colombianos, viven en Bogotá. Y escuchar cosas de ellos que literalmente yo me pongo y me siento y escribo los textos y pregunto, Señor, ¿cómo hicieron para interpretar de esa forma? No entiendo dónde sacaron lo que están diciendo. No lo entiendo. Pero ¿sabe qué decimos nosotros? Amén, qué predicación tan maravillosa, amén, aleluya. Y entonces van introduciendo todo eso ahí. ¿Y sabe qué dice el texto? Que hacían estas mujeres que hacían estas cosas de brujería. Lo hacían para cazar las almas. Como cuando yo necesito cazar un animal para poder comer. Esa es la expresión. Comer. Y mire que lo dice, no le estoy diciendo mentiras. Dice ahí en el versículo 18 al final, para mantener, o sea, para sostenimiento de su propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan. ¿Por qué hacen esto? Porque necesitan comer, porque necesitan plata, porque necesitan vivir bueno. Y entonces, ¿qué hacen? Envolver al pueblo y envolver al pueblo. Y dicen ahí, y matan a personas que no deben de morir y le dan vida a personas que no deberían de vivir. Con sus profecías. ¿Cuántas veces a personas les han profetizado cosas terribles y le arruinaron la vida? Y a otras, unas cosas que se creen los chachos de la película. Matan a los que no deben de matar y le dan vida a los que no le deben de dar vida. Y el Señor dice ahí en esa parte, por tanto, versículo 20, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo los libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. ¿Qué es lo tercero que dice el Señor que va a hacer? Que le va a volver a abrir los ojos a las personas que han sido cautivadas por ese tipo de actitudes y artimañas. Que Él va a restaurar, que Él va a librar a esas personas. Pero yo quiero terminar esta parte diciendo el versículo 22, porque fue algo que me impactó muchísimo. Y en el versículo 22 dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Y eso tocó mi corazón, ¿por qué? Porque realmente cuando una persona está haciendo lo recto delante de Dios y está enfocado en hacer la voluntad de Dios, y escuchamos a veces tantas cosas, tanto, perdónenme que yo les diga esta palabra, tanto comercio y tanto mercantilismo con la fe, entristece nuestro corazón. Eso a uno le entristece el corazón. Escuchar a este hombre decir que perdió donaciones económicas porque se equivocó en una profecía, eso a mí me duele profundamente, porque es que de gracia recibimos y de gracia damos, y nosotros no deberíamos como cristianos estar mercadeando con la fe. Usted ve las casas desde donde están grabando los profetas reconocidos de esta época y eso son unas mansiones. Usted les ve las joyas que se ponen y los vestidos que usan y eso es una cosa de locos. Y sabe, entristece, dice ahí, por cuanto entristecisteis con mentiras. ¿Y por qué impactó tanto mi corazón? Porque la palabra mentira ahí es un término muy fuerte, es un término intensivo y maneja todo el campo de acción de una mentira. ¿Cuál es el campo de acción de una mentira? Uno puede hablar mentiras, uno puede enseñar mentiras, uno puede profetizar mentiras, uno puede decir mentiras. O sea, yo puedo tener una lengua mentirosa,
puedo llenar un estadio o un auditorio para enseñar mentiras. Yo puedo extender proféticamente una mentira. Y cuando yo hago eso, significa que no solamente digo mentiras, soy un mentiroso. O sea, mi vida se mueve en la mentira. Y esa es la palabra que utiliza ahí. Ustedes se entristecieron con ese carácter mentiroso que ustedes tienen. Ustedes se entristecieron con ese carácter engañoso. Ustedes se entristecieron con ese carácter traicionero. Ustedes se entristecieron porque su mentira, su carácter mentiroso es tan fuerte que va en contra de mi voluntad. No les importa ir en contra de mi voluntad y llamarse cristianos. No les importa. Y el Señor dice: por cuanto ustedes se entristecieron con mentiras al corazón del justo, que yo no entristecé, y fortalecieron las manos del malo, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. No van a ver nada, se va a cerrar todo lo que ustedes dicen, porque ustedes han hecho que los malos se vuelvan más fuertes y que los que andan rectamente se cansen. O eso no es lo que le está pasando a mucho cristiano que ha sido juicioso, obediente, justo, respetuoso de las normas de Dios. Y ve a veces tantas cosas en el cristianismo y ve tantas cosas como tan malucas que lo único que siente es dolor en su corazón. Y ve como muchas veces en las iglesias a los que se les da poder es a los que son más malos. A los que se les da ministerio es a los que son más corruptos. Y a los que se los quitan y a los que ni siquiera tienen en cuenta son a los que son más humildes. Y la gente justa se está entristeciendo de eso, diciendo: ¿cómo es que nosotros entre cristianos vivimos de esa manera? Pero bueno, ya me gasté un muy buen rato hablando de los profetas, pero quiero terminar hablando del pueblo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, que fue donde empecé, Dios también le da su porción al pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? ¿Qué era lo que pasaba en el capítulo 14? En el capítulo 14, el profeta Ezequiel, él es profeta, vamos. Y llegaba la gente donde el profeta y se sentaba: profeta, háblenos, cuéntenos, porque hoy, para que haya profetas, tiene que haber quien los escuche. Para que los profetas hoy tengan plata, tiene que haber mucho que los sigan. Y entonces se iban, y dice en el versículo 3 del capítulo 14: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, lo que está diciendo en otras palabras es: ¿cómo se atreven ustedes a querer profecía, a querer consultar mi voz, a querer que yo les hable, si ustedes no quieren sino adorar a sus dioses? A su Dios dinero, a su Dios fama, a su Dios vida buena, a su Dios yo, a su Dios reputación. Claro, ustedes van a buscar profecía porque quieren que les digan cosas bonitas para su vida. ¿Cómo creen que van a venir a donde mí a consultarme? Ni de riesgos. A mí no me vengan a pedir que les diga qué quieren que haga o que les diga qué voy a hacer. No vengan a donde mí a eso. Y entonces, debido a eso que está pasando allí en ese texto bíblico, entonces dice que Dios va a hacer dos cosas. Y me llama mucho la atención. Versículo 4. Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Si ustedes quieren venir a consultarme a mí, yo sí les voy a responder, pero les voy a decir cuánto son todas las maldades que ustedes han cometido, cuántas cosas ustedes han fallado. Pero si ustedes vinieren, dice ahí en el versículo 7, donde mí, y no quieren soltar esos ídolos, yo voy a poner al profeta que diga mentiras. Y van a perecer ustedes y van a perecer los profetas.
Vuelvo y repito lo que acabé de decir. Si ustedes vienen donde mí a consultarme y realmente quieren saber mi verdad y se quieren convertir, yo les voy a decir qué es lo malo que ustedes han hecho. Pero si ustedes vienen donde mí con toda su inmundicia, sin querer arrancar lo que ustedes tienen en su corazón, yo voy a poner al profeta que les diga mentiras. Y va a perecer el profeta y van a perecer ustedes. Iglesia, ¿sí me está entendiendo esta parte tan importante? Puede que hayan profetas malos, pero si usted es bueno, Dios se va a encargar de mostrarle su voluntad. Pero si usted no quiere sacar de su corazón toda esa concupiscencia que lo lleva a querer buscar esos falsos profetas, Dios le va a poner adelante falsos profetas que lo enreden a usted y consuman su vida juntamente con la del profeta. Por eso es que el versículo 6 dice, y con esto termino: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí lo importante no es si tenemos profeta o no tenemos profeta. Aquí lo importante es que Dios está pidiendo arrepentimiento. Suelten sus ídolos, porque unos consultan el tarot, consultan a las hechiceras, a los astrólogos y a los adivinos, para que les digan su futuro. Y en el cristianismo otros consultan a los profetas para que les digan su futuro. El corazón es el mismo, aunque estén buscando en lados diferentes. Lo que Dios está buscando es un pueblo que se vuelva a Él y se comprometa con Él. Y mire, es tremendo, pero en ese versículo aparece 3 veces un término que se dice chub en hebreo. Y ese término significa: vuélvanse a mí, vuelvan a empezar, regresen al punto de partida, arranquen otra vez. Y eso es lo que nos está diciendo Dios hoy a la iglesia. Retomen su camino, enderecen sus pasos, vuelvan a la directriz correcta, vuelvan a la palabra, vuelvan a los cimientos, vuelvan a la intimidad, busquen las escrituras, busquen a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Dejen de buscar tantas cosas y busquen la sana doctrina. Eso es lo que el Señor está diciendo hoy. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar hoy a que usted piense. Primero, sí, nos tenemos que cuidar de la falsa profecía. Pero segundo, ¿qué tiene usted en su corazón que lo pueda hacer una persona tan vulnerable a los falsos profetas? Una persona tan permeable por los falsos profetas. Y yo quiero invitarle que en este momento tomemos el camino que el Señor nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Si me buscaren de todo su corazón, con todas sus fuerzas. Mire, en estos días es muy común 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, gloria a Dios. Pero no lo terminan de decir completo. Si se volvieren a mí, mire lo que dice: y buscaren mi rostro y confesaren sus pecados. O sea, no podemos cortar el versículo. Si se humillare mi pueblo, listo, el pueblo ya se está humillando, ya está doblando las rodillas y está diciendo: Señor, ayúdanos. Pero dice: si se volvieran a mí. Eso significa si se arrepintieran, si buscaran mi rostro, si estuviéramos allá de día y de noche diciendo: Señor, guíanos, ¿qué vamos a hacer? Si confesaren sus pecados, si realmente me dijeran lo malo que han hecho, ahí, cuando cumplan todo eso, yo oiré desde los cielos. Y escuche nuevamente el orden: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros queremos que nos sane la tierra,
sin que primero nos perdone los pecados. Y necesitamos que nos perdone los pecados primero. Entonces yo le invito, iglesia, si notas que has hecho algo que no le agrada, dile al Señor, háblame y perdóname, Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, y háblame, no me dejes continuar, y háblame que es por mi bien, y háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver, y al camino donde un día caminé, Dios háblame. Padre Celestial, obra, Señor. Obra, Señor, y habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Dios. Si me ves preocupado por pensar y en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, y hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, y háblame que es por mi bien, y háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver, y al camino donde un día caminé, Dios háblame. Yo quiero invitarle a que usted tome tiempo ahí un momento y le diga, Señor, yo necesito, Dios, que tú me hables, Señor. Dígale, Señor, yo necesito que tú me perdones, Dios, porque he acudido a medios para que me hablen, Señor. Y quizás, oh Dios, en mi temor, Señor, de no escuchar lo que quiero escuchar, Señor, entonces he aprendido a disfrutar lo que cualquiera me quiera decir, Señor. Pero yo quiero hoy, Dios, aprender, Señor, y por eso te pido perdón, Señor. Te pido perdón, oh Dios, porque he tenido comezón de oír quizás cosas que no son útiles, que no me sirven, Señor, y me he desenfocado de tu presencia, Señor. A veces es más fácil escuchar a otros que entrar en la habitación y conocer tu voluntad, Señor.
Pero yo te pido, Dios, que me enseñes a tener fidelidad. Yo te pido, Señor, que me enseñes, oh Dios, y sean desarraigados de mí todas aquellas concupiscencias que están estorbando en mi relación contigo. Porque yo quiero escucharte, Señor. Y cuando quizás no tenga quien me predique, yo quiero escuchar tu voz y ya saber entender, oh Dios. Háblame, no me dejes continuar. Y háblame que es por mi bien. Y háblame y hazme saber que yo estoy mal. Y háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, Dios, háblame. Dios, háblame. Padre, necesitamos que nos hable, Señor. Yo quiero invitarle a que usted termine ese tiempo diciéndole: Señor, yo necesito que tu Espíritu sea el que me hable, Señor. Porque tu palabra dice en 1 Juan 2:20 que hemos recibido la unción del Santo y que ya no necesitamos que nadie nos diga a dónde o qué hacer, porque tu mismo Espíritu nos guiará y nos enseñará, Señor. Padre Celestial, háblanos, Señor. Danos esa fidelidad para escucharte, Dios. Y Dios, cúbrenos de aquellos que quieran venir a confundirnos, de aquellos que quieran venirnos a desviar de tu fe, Señor. Padre Celestial, hoy declaramos y oramos, Señor, por una sana profecía, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas levantando obreros fieles, Señor, que puedan declarar una sana profecía, Señor. Pero también te pido, Señor, que reprendas, oh Dios, a todos aquellos, Señor, que están utilizando tu palabra, Señor, para comercio, que están utilizando tu palabra, Señor, para dañar, para hurtar, Señor, para enfriar el amor de muchos en tu pueblo, Señor. Yo te quiero rogar, Dios, que así como en el tiempo de la palabra, donde abundaban los malos profetas y eran pocos aquellos que eran fieles, Señor, pero tú los guardaste hasta el final, Dios, así lo hagas ahora. Y tu palabra, Señor, que es la que es verdadera, fiel y verdadera, permanezca, Señor. Y el pueblo tengamos que reconocer, Dios, que eres tú, Señor, el que debe de ser escuchado, Dios, y que no queremos entretenernos, oh Dios, en cosas que nos sirven, Señor. Padre Celestial, hoy oramos, Señor. Yo termino orando, Señor, porque haya arrepentimiento en medio del pueblo cristiano. Orando, Señor, porque realmente hay demasiada maldad en la tierra, Señor, y tu corazón está triste, Padre Celestial. Perdona tanta maldad, Señor, perdona tanta violencia, perdona tanta muerte, perdona tanto hurto, perdona tantos asesinatos, perdona tanta crueldad, perdona tanta falta de misericordia, perdona tanta dureza, tanta soberbia, Dios, perdona tanta avaricia, perdona tanto engaño, tanta mentira, Señor, perdona tanta rebeldía, perdona tanta oposición a tu presencia y a tu palabra, perdona, Señor, tanta lujuria, tanta inmundicia, inmoralidad sexual, perdona, Señor, tanto, oh Dios, desenfoque, tanto alejamiento, tanto enfriamiento espiritual, Señor. Hoy te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí.